te vayas a quedar. Muy pronto le veremos, muy pronto la trompeta sonará. Hola, ¿cómo están? Soy Vladi. Un saludo y bienvenido a este espacio creado para ti, con un mensaje de alerta en estos últimos tiempos. Jesús viene ya. ¿Qué dice la Biblia de las lenguas? En el capítulo 14 de 1 Corintios, del 1 al 30, Pablo da una excelente explicación respecto al tema de las lenguas, porque en verdad hay un error teológico y doctrinal en muchas iglesias. Algunos pastores han enseñado puntos equivocados del tema en cuestión. No lo voy a leer todo, pero trataré de hacer una paráfrasis de manera sencilla por cuestiones de tiempo. Pablo es inspirado por el Espíritu Santo y dice que sigamos los dones, pero sobre todo el don de profetizar. Y posteriormente comienza a tocar el tema de las lenguas y pone bien en claro que el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios, porque nadie le entiende. Por lo tanto, habla misterios. Más adelante dice que quien habla lenguas, él mismo se edifica, pero el que profetiza edifica a la iglesia. De entrada, Pablo aclara que es mejor profetizar que hablar en lenguas. Y quiero hacer un paréntesis y aclarar que cuando Pablo habla de profetizar, no se refiere a predecir el futuro, sino a predicar. Porque muchos también interpretan mal esta escritura y creen que en este contexto la Biblia te manda a anunciar el futuro y no es así. Es predicar el evangelio. Hay pastores que obligan a su congregación a hablar en lenguas. Y según ellos, el que no habla en lenguas no es salvo, o en su defecto tiene más valor el que habla en lenguas. Pero eso es antibíblico. Después dice Pablo, si voy a ustedes hablando lenguas, ¿qué provecho hay en ello si nadie va a entender? Esos pastores que presumen tanto en hablar en lenguas y aunque ni saben lo que están diciendo, deberían de leer esta escritura detenidamente. Porque la moda en las iglesias es que todos deben hablar lenguas, aunque su vida sea un desastre. Y en verdad, muchos han copiado de otros un montón de palabrerío, sin saber lo que dicen. Pero según ellos, hablan lengua. Y te pregunto, si no sabes lo que dices, ¿para qué te sirve, como dijo Pablo? ¿Sabías que muchos han imitado sus lenguas de los pastores apóstatas? ¿Y qué tal si en vez de hablar cosas buenas, estás hablando cosas malas? Por eso dice el apóstol Pablo que mejor te calles. Porque es como si alguien estuviera tocando un instrumento musical, pero sin ser músico. Solo está tocando disparates. Lo dice Pablo, no lo digo yo. ¿Cómo vas a entender lo que estás tocando si lo estás haciendo sin sentido? ¿Y por qué tú dices que hablas lenguas y no sabes lo que estás diciendo? ¿De qué te sirve? ¿Qué sentido tiene? No por eso eres más espiritual ni mayor que los demás. Pues dice el apóstol Pablo que es mayor el que evangeliza que el que habla lenguas. Más adelante dice Pablo que si alguien que no es cristiano entrara a la iglesia y mira que todos están hablando de esa manera, va a pensar que están locos o que les falta un tornillo. Y por personas como tú, a veces el evangelio es despreciado. Porque en vez de enfocarte en predicar la palabra como el Señor te mandó, estás haciendo cosas fuera de contexto, exponiéndote al ridículo. Pablo no está menospreciando el don de lenguas. De hecho, él dice que hablaba más lenguas que todos en esa época. Pero el Señor no lo mandó a eso. Él prefería predicar con claridad que llamar la atención como lo haces tú en tu iglesia. Hermanos amados, yo también creo en el don de lenguas y no hablo lenguas. Dios no va a condenar a nadie por el solo hecho de no hablar en lenguas, puesto que las lenguas nada tienen que ver con la salvación. Hay muchos en la iglesia que se contradicen. Creen que porque dicen palabras sin sentidos
y ni interpretación se van a ir al cielo, aún teniendo la lengua larga, hablando chismes y destrozando a los demás con su lengua. Incluso pastores. Pero Pablo dice desde el principio que nuestra prioridad debe ser anunciar las buenas nuevas de salvación. Muchos pastores le han enseñado a su congregación que si no hablan en lenguas es una señal que no son bautizados por el Espíritu Santo. Eso no tiene ningún respaldo bíblico. En la Biblia no existe un solo versículo que nos mande a hablar en lenguas, pero sí hay varios versículos y un mandamiento en Éxodo 20:16 a no andar hablando chismes de los demás. ¿De dónde sacaron esa doctrina? No lo sé. Pero esto sucede cuando no estudian la palabra. Creen que si hablan lenguas son más espirituales y son más superiores a los demás. Eso es un gran error. Tú no eres más grande que nadie. No olvides que la arrogancia te degradará hasta el piso. Dios quiera que podamos comprender esta palabra y los pastores puedan acercarse a la Biblia y estudiarla para no enseñar de manera irresponsable. Si de verdad Dios te dio el don de lenguas, haz lo que dice la Biblia. No seas maleducado y no interrumpas en la iglesia. Habla en silencio y te vas a edificar. Muy pronto la trompeta sonará. Para más información, síganos en Facebook y en YouTube como VladyCG. Muchas gracias por su atención y que Dios le bendiga abundantemente. Vela llorar, no te vayas a quedar. Muy pronto le veremos. Muy pronto la trompeta sonará.